en castellano llano, largo y tendido. Era bella e inteligente en extremo, filósofa, astrónoma y matemática. Esta mujer fue tan talentosa que brilló con luz propia en el centro científico más importante del mundo. Pero una banda criminal la odiaba a muerte. La acusaban de ir contra Dios. Así que un día esa turba, incitada por su fanático líder, asaltó y asesinó cruelmente a la dama. La violencia religiosa es tan común que esto podría haber pasado hoy, en pleno siglo XXI. Pero lo que cuento pasó en el siglo V, a Hipatia de Alejandría, y luego sus asesinos incendiaron la biblioteca de la ciudad donde ella enseñaba, borrando de un golpe el conocimiento de siglos acumulado por la humanidad entera. Mas, ¿debe lo espiritual estar tan peleado con el saber? ¿Quién puede aprogarse la verdad? ¿Y qué papel juega la ignorancia en el odio religioso? Bienvenidos en castellano llano, largo y tendido. Hoy con ciencia, ignorancia, religión y misticismo. Que les sea de provecho. Episodio 4. La frontera del conocimiento. En una serie anterior, que titulamos Ciencia y Misticismo, desbaratamos el mito prevaleciente en ciertos círculos de que donde hay ciencia no puede haber ignorancia, ¿no? Mostramos cómo, al contrario, si algo distingue a un verdadero científico es su disposición a reconocer que no sabe sobre algo si ello no puede someterse a prueba científica. Las afirmaciones que no aceptan duda posible, que insisten en la certidumbre absoluta, son las llamadas verdades reveladas de las religiones, que deben ser aceptadas sin chistar por los fieles, no así las de la ciencia. Recordarán que citamos al cantautor popular cuyo seudónimo fue Atahualpa Yupanqui, de entrañable recordación para muchos latinoamericanos que crecimos en los 60, y quizá el folclorista argentino más célebre del siglo XX, a quien se atribuye haber dicho, citando a su padre, yo no soy un creyente, soy un dudante. Y decíamos que el verdadero científico es un dudante, porque solo acepta explicaciones que pueden comprobarse experimentalmente. O sea que si hay algo que la ciencia admite son sus limitaciones, la frontera del conocimiento, más allá de la cual existen misterios simplemente inexplicables. Pero esta idea de frontera esconde una trampa lógica en la que podemos caer si no tenemos cuidados. Imaginémonos la frontera como el borde entre tierra y mar, ¿no? El lado de la arena representando el conocimiento y el del agua el misterio. El astrofísico Neil deGrasse Tyson, director del planetario Hayden de Nueva York, y se diría heredero del gran Carl Sagan en su pasión por la divulgación científica, es de los científicos que más habla de esta frontera entre lo explicable y lo inexplicable. DeGrasse Tyson la llama perímetro de la ignorancia, que marca hasta donde ha llegado la ciencia a entender la realidad en un momento determinado. Y es justo por no entender lo inexplicable y buscando explicación a lo que no entiende, que la humanidad invoca y acepta el concepto de Dios, la idea de un ser supremo, cualquiera sea el nombre que se le dé, o inteligencia superior que sí es capaz de explicar y gobernar eso que no entendemos. Esto es, desde luego, lo que constituye la base común de todas las religiones, las 10.000 que existen en el planeta. Y deGrasse Tyson ha demostrado cómo la ciencia, a través de sus más grandes exponentes, siempre ha hecho exactamente eso mismo. Una vez que toca el límite de lo que puede explicar racionalmente, acepta la ignorancia sobre lo que está más allá e incluso abraza el concepto de la divinidad, aunque no necesariamente de la religiosidad como la entienden las iglesias institucionales. Esta aceptación del misterio divino no siempre fue expresada del mismo modo por todos los científicos a través de los siglos, pero la historia está plagada de casos que demuestran dicha aceptación. Mentes esclarecidas, desde Galileo y Newton hasta célebres religiosos investigadores como el monje Mendel, fundador de la ciencia genética, el clérigo Bayes, cuyas matemáticas fundamentan el moderno análisis decisional, o el jesuita Lemaitre,
iniciador de la teoría astrofísica del Big Bang, han dejado claro que ciencia y espiritualidad no son incompatibles. Sin necesidad de ir muy lejos, quizá el cerebro más brillante y de mayor consecuencia para la ciencia del siglo XX, el gran Albert Einstein, no se sentía incómodo en absoluto ante esa idea de una inteligencia superior en el universo. Mencionando a otro gran pensador de Occidente, a quien tampoco incomodaba la idea, una vez Einstein escribió: "Yo creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe". En la cápsula anterior de la serie revisitamos el argumento de que la ciencia no solamente acepta que puede no haber certeza absoluta sobre el funcionamiento entero del universo, sino que admite que existe ignorancia sobre muchos aspectos de ese funcionamiento. Decíamos que el conocido astrofísico deGrasse Tyson llama al límite entre lo explicable y lo inexplicable el perímetro de la ignorancia, que marca hasta dónde ha llegado la ciencia en cada momento a entender la realidad, y que es justo por no entender lo inexplicable que la humanidad busca explicación al misterio, invocando y aceptando el concepto de Dios como poder e inteligencia superior capaz de gobernar y explicar eso que no entendemos. Por último, mencionamos que deGrasse Tyson ha demostrado cómo la ciencia, a través de sus intelectos más brillantes, siempre ha hecho exactamente eso mismo. Una vez que toca el límite de lo que puede explicar racionalmente, no niega la ignorancia sobre lo que está más allá e incluso abraza el misterio de la divinidad, aunque no necesariamente el de la religiosidad como la entienden las iglesias institucionales. El primer ejemplo que pone de esto se remonta a la antigüedad, con el astrónomo y matemático egipcio Claudio Ptolomeo, quien por el año 150 de la era común postuló el modelo geocéntrico del sistema solar, es decir, la teoría según la cual la Tierra estaba en el centro del sistema y el Sol, con los planetas, cometas, etc., girando a su alrededor. Idea que dominó el pensamiento por unos 1500 años, hasta que otro astrónomo y matemático, Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, corrigió el error y estableció la teoría heliocéntrica, con el Sol y no la Tierra en el centro del sistema, que fue demostrada científicamente como el modelo correcto. El modelo geocéntrico estaba pues equivocado, pero había sido planteado por Ptolomeo, la mayor autoridad astronómica de entonces, y aplicado a las matemáticas más avanzadas de la época, y basándose en la mejor evidencia visual disponible en el segundo siglo de nuestra era. Aún así, Ptolomeo descubrió, y no pudo ocultar la evidencia, de que los planetas se movían en forma realmente no concordante con las órbitas que debían describir alrededor de la Tierra, sino que se detenían en su curso, retrocedían por un rato para detenerse otra vez y otra vez retomar el movimiento hacia adelante. Así el matemático tuvo que inventar la complicada geometría de los llamados epiciclos para conciliar su teoría geocéntrica con ese movimiento retrógrado de los planetas. 13 siglos después, Copérnico, quien por cierto era sacerdote, arriesgando el pellejo por contradecir el dogma católico, demostró que el movimiento real observable en los planetas podía explicarse perfectamente sin necesidad del artificio matemático de los epiciclos, si se asumía que el Sol y no la Tierra estaban en el centro del sistema solar. Aún así, el mismo Ptolomeo, en una muy poética pero clara demostración de que había tocado su perímetro de la ignorancia, recurrió al poder divino para explicar aquellas extrañas cabriolas de los planetas, que él, en el fondo, no podía explicar, escribiendo en su célebre obra Almagest: sé que soy mortal por naturaleza y efímero, pero cuando observo a mis anchas los devaneos hacia adelante y hacia atrás de los cuerpos celestes, ya no toco la tierra con los pies, estoy en presencia del mismísimo Zeus y tomo mi ración de ambrosía. Zeus, como sabemos, era el rey de los dioses griegos, y la ambrosía se dice que era el alimento de los dioses. En esta serie venimos elaborando la idea que el astrofísico Neil deGrasse Tyson llama el perímetro de la ignorancia,
de esa especie de frontera hasta donde nos lleva nuestro entendimiento y los avances que ha hecho la ciencia hasta ese momento, y de cómo dicho perímetro de ignorancia constituye terreno abonado para el surgimiento de la fe, la aceptación del misterio de la divinidad. Típicamente, en esa frontera es donde el lado espiritual del temperamento humano aparece con explicaciones sobrenaturales para compensar la ignorancia con una certidumbre no basada en la razón. Y no hablo solo del temperamento de las grandes religiones institucionales, con burocracias y medios de poder, sino del temperamento de cualquiera de las 10.000 religiones que han sido contabilizadas en la Tierra. En cambio, en esa misma frontera, el lado científico del temperamento humano aparece diciendo, bueno, de esto no sabemos, pero no significa que no podamos estudiar y aprender. Y ese temperamento nos mueve a tratar de explicar lo que hasta entonces es inexplicable y mover el límite del conocimiento, usando nuestras facultades naturales, nuestra intuición, nuestros sentidos, nuestro razonamiento y nuestro intelecto. Aún así, hasta los científicos pueden paralizarse cuando tropiezan con la ignorancia, solo que no la niegan, como los fundamentalistas religiosos. Cuando cruzamos la frontera de lo que conocemos y contemplamos lo misterioso, esto es, lo que no entendemos ni podemos explicar, el instinto espiritual en nosotros busca encontrar la mano de Dios, del Dios de las brechas, del que siempre aparece para llenar vacíos y dudas. Ese instinto es eminentemente humano y los científicos no dejan de experimentar esa reacción emocional, ese mismo sentimiento místico en el límite de su conocimiento. Por ejemplo, cuando Newton descubrió las leyes del movimiento y de la gravitación universal y formuló sus ecuaciones fundamentales, no mencionó a Dios ni a la fe en ningún momento, excepto cuando tocó el límite de su conocimiento, cuando ya no pudo entender lo que veía. Newton cayó en cuenta de algo que pronto se hizo evidente, y es que sus ecuaciones trabajaban bien con dos cuerpos orbitándose, pero no con más de dos, por lo que no podían explicar el movimiento armónico de los muchos cuerpos del sistema solar orbitándose al unísono. Al contrario, las mismas ecuaciones pronto generaban un sistema inestable de movimientos caóticos. ¿Qué hizo entonces Newton, el genio quizás más grande en la historia de la ciencia, al tocar su perímetro de ignorancia? Pues aceptó que la mano del Todopoderoso hacía trabajar el sistema solar en su conjunto al escribir: no se puede concebir que solo fuerzas mecánicas puedan dar lugar a tantos movimientos regulares. Este asaz hermoso sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede proceder bajo el control y dominio de un ser inteligente y poderoso. Se necesitaron 100 años más para que el temperamento científico reapareciera con el francés Laplace, quien sí consiguió matemáticamente explicar la estabilidad del sistema solar. Se cuenta que Napoleón Bonaparte le escribió: noto que usted en sus trabajos no hace referencia a la influencia de Dios. ¿Cuál es el rol que usted otorga a Dios en la creación y funcionamiento del universo? Y que Laplace le respondió: Señor, yo no he sentido la necesidad de dicha hipótesis. Las matemáticas de Laplace, que es el cálculo, tenían las mismas bases que las de Newton, que fue quien lo inventó. Pero el caos de las órbitas de múltiples cuerpos necesitaba, para ser resuelto, que alguien que no tuviera a Dios en la mente se acercara al problema y resolviera atacarlo. Por su respuesta deduzco que si hubiera sentido tal necesidad, Laplace, como otros genios, hubiera aceptado también la hipótesis de Dios. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Ya hablamos de la especie de tensión que existe entre la tendencia natural humana a aceptar el misterio de la divinidad y hasta la fe en dogmas religiosos, y el instinto igualmente natural y humano a investigar para entender lo que no entendemos. También nos hemos referido a cómo en esta tensión a veces se sobrepone el temperamento científico, que fue lo que llevó al astrónomo y matemático del siglo XVIII, Pierre-Simon Marqués de Laplace, a afirmar que en sus trabajos
sobre la teoría de la perturbación no había sentido la necesidad de la hipótesis de que Dios tuviera un rol que cumplir en la operación del sistema solar. Y también lo que movió, por ejemplo, a hombres de fe, como el canónigo Nicolás Copérnico, el abad Gregor Mendel, el clérigo Thomas Bayes y el sacerdote Georges Lemaitre, a exponerse al escarnio y hasta arriesgar la seguridad personal, yendo en contra de la ortodoxia religiosa imperante para favorecer a la ciencia. Asimismo, a veces el temperamento espiritual se sobrepone, como cuando Sir Isaac Newton afirmó que solo la intervención divina podía explicar la estabilidad del sistema solar, o cuando Christian Huygens, otro gran genio del siglo XVII, hablando de la biología entonces naciente como ciencia, escribió: en ningún lugar está más clara la presencia del milagro, la fuerza de la inteligencia divina, que en la producción de la vida vegetal y animal, pues allí la mano de Dios y la sabiduría de la providencia es más indiscutible que en la pura materia inanimada. O cuando Albert Einstein aceptó la existencia de Dios, afirmando que ésta no jugaba a los dados, en la famosa discusión con Niels Bohr a finales de los 1920, o escribiendo que creía en el Dios de Spinoza. Lo que es cierto es que dicha tensión siempre estimuló el avance del conocimiento científico y jamás implicó que ciencia y espiritualidad fueran incompatibles. Ya Galileo Galilei, que es una de las grandes figuras fundadoras de la ciencia moderna en el siglo XVII, a pesar de la persecución que sufrió de manos del Vaticano por sus pronunciamientos públicos, y siempre criticó el concepto de religión como imposición de la autoridad, jamás dejó que su instinto investigador interfiriera con sus convicciones espirituales, ni la viceversa. Se dice que una vez escribió a Cristina, la gran duquesa de Toscana: la Biblia te dice cómo trabajar para ir a los cielos, pero no cómo los cielos trabajan. Y yo no creo que estemos obligados a creer que el mismo Dios que nos dio los sentidos, el razonamiento y el intelecto, espere que renunciemos a su uso. Más modernamente, el doctor Francis Collins, connotado especialista en genética y devoto cristiano, ha escrito: la ciencia informa a la religión y no la viceversa. Si dejas que tu religión empiece a dictarte lo que vas a encontrar en el laboratorio, esa es una receta para el fracaso. La inclinación espiritual y el gusto por la ciencia conviven, pues, y pueden coexistir pacíficamente en el temperamento humano. Y al contrario, la tensión entre ambos, que se agudiza en las cercanías de lo que llamamos frontera del conocimiento, antes de constituir un obstáculo, es un factor estimulante de la ciencia. Pero en este punto habrá entre ustedes quienes preguntarían: bueno, profesor, al principio de la serie usted nos advirtió que este concepto de frontera del conocimiento podía hacernos caer en una trampa lógica, si no andábamos con cuidado en el razonamiento. Pero jamás explicó en qué consistía esa trampa. Pues bien, volvamos al tema. La trampa lógica en la que pueden estar cayendo incluso analistas serios de la ciencia es que, si bien se acepta que la frontera del conocimiento no es un borde fijo, sino que se mueve constantemente en el sentido del avance del conocimiento, puede pensarse que lo inexplicable es un ámbito que se va reduciendo ante dicho avance, lo cual es discutible. La frontera del conocimiento, o vista desde la otra orilla, el perímetro de la ignorancia, no es un borde fijo, se mueve constantemente. Y se mueve en el sentido del avance del conocimiento. Este avanza siempre, indeteniblemente, aunque a veces ocurren frenazos y retrocesos temporales forzados por la ignorancia, el dogmatismo, el oscurantismo y otros diversos vicios fundamentalistas que plagan a la humanidad desde tiempo inmemorial. A la larga, la ciencia siempre ha terminado avanzando. Y esta es la regla histórica hasta ahora, no la excepción. Y aunque el impulso por develar misterios y la inclinación a aceptarlos conviven en balance precario cuando tocamos la frontera de nuestro conocimiento, la tensión entre ambos ha sido siempre constructiva y a la larga beneficiosa para el avance científico. Este es el par de ideas básicas que espero haber transmitido de modo convincente hasta ahora en la presente serie.
Pero otra idea central en este debate es que esa frontera no es recta, sino curva. ¿Mm? Y que su curvatura cambia también con el tiempo. Lo que pasa es que no podemos ver que es curva a corta distancia, sino cuando adoptamos una perspectiva amplia. Del mismo modo en que la línea del horizonte nos parece perfectamente recta si la miramos parados a la orilla del mar, ¿ah? Pero si nos alejáramos del planeta en un cohete, pronto captaríamos que el horizonte es en realidad curvo, pues la forma de la Tierra es esférica. Como ilustra la gráfica, la línea recta divisoria entre lo explicable y lo inexplicable, vista a una distancia cada vez mayor, revela su curvatura. Y es en esta curvatura y en su cambio con el tiempo donde reside la trampa lógica que mencioné, oculta en el argumento de la frontera del conocimiento. Les pido paciencia mientras les explico esta idea con un símil gráfico. Como aprendimos en la geometría de la escuela, toda curva tiene un perfil o lado convexo y uno cóncavo. Es como dos personalidades de una misma curva. El lado interno representa la personalidad convexa y el lado externo la cóncava. Pues bien, me creerían si les digo que el concepto de frontera del conocimiento tiene consecuencias lógicas radicalmente distintas si la vemos enfrentando a lo inexplicable como curva convexa o como curva cóncava. Pues definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si entendemos que la frontera avanza en la dirección convexa, el resultado sería el opuesto. Así la vemos avanzando en la dirección cóncava. Si lo piensan con cuidado se darán cuenta que el avance en la dirección convexa implica que lo inexplicable es un conjunto finito, limitado. En cambio, el avance en la dirección cóncava implicaría lo contrario. El conjunto finito y limitado no es lo que no entendemos, sino lo que entendemos. Aclaremos más el símil usando otros ejemplos que aprendimos en la escuela, esta vez de geografía. Por ejemplo, la definición del lago. Los grandes lagos como el Victoria en África o el Superior, Lake Superior en Norteamérica, son porciones de agua en medio de continentes, aunque hay casos que desafían tal imagen simple de un lago. Si lo que está rodeado de tierra es agua tan salada como la del mar, no la llamamos lago, como en el caso del mar Caspio en Eurasia. Y si el agua es dulce, o sea fresca, sí lo llamamos lago, aunque se trate en realidad de una especie de golfo, como es el lago de Maracaibo en Sudamérica. Pero la definición simple se sostiene. Un lago es en general una porción de agua rodeada de tierra por todas partes. Pues bien, si la frontera avanza como curva convexa, lo inexplicable es un conjunto limitado, como un lago. Pero si avanza como cóncava, lo explicable es lo limitado, o sea, el conocimiento. El conocimiento es a la larga una isla. ¿Cuál de las dos crees que es el movimiento real? El episodio anterior lo cerramos con esta imagen, explicando que la frontera del conocimiento no es recta, sino curva, que no es fija, sino que siempre se mueve hacia adelante, ver la flecha en la gráfica, y que si el movimiento ocurría en el sentido convexo, el resultado sería diametralmente opuesto al resultado de que fuera en el sentido cóncavo. Si el avance se atuviera al primer caso, la curva del conocimiento sería cada vez más pronunciada, rodeando más y más la ignorancia. Así, lo inexplicable al cabo se revelaría como una especie de espacio de ignorancia rodeado de ciencia, como la tierra firme continental rodea un lago. Y este espacio de ignorancia se estaría reduciendo más y más con el avance de la ciencia, como esos lagos africanos que se han ido encogiendo con el avance de las arenas alrededor. Si en cambio, como se ve en la parte inferior de la gráfica, el avance ocurre en el sentido de lo cóncavo, el espacio circunscrito no correspondería a lo que ignoramos. Lo limitado sería más bien lo que sabemos, como lo es una isla en el mar. Esta isla ciertamente crece y crece. De hecho, habría comenzado pequeña, agrandándose con el tiempo, como las islas volcánicas en el Pacífico, que de ser menos cayos han crecido ganando cada vez más
espacio al océano, pero siguen siendo islas. Si, continuando el símil, asumimos que el mar de lo inexplicable que rodea esta isla de ciencia es infinito, pasaría lo contrario de que si un continente infinito de ciencia ahogara cada vez más a un lago de ignorancia. En este último modelo de avance, que llamamos convexo, la ciencia terminaría eliminando la ignorancia, reduciendo el lago a cero. Y esta es la visión de analistas que piensan que la ciencia un día llegará a explicarlo todo. De hecho, se cuenta que Paul Dirac, uno de los genios más avanzados en la ciencia más avanzada del siglo XX, la mecánica cuántica, llegó a decir que todo lo importante que la física debía descubrir ya había sido descubierto en la época de oro, es decir, en los años 1920, y que ya muy poco quedaba por revelarse. Pero esta es la trampa. Pues miren la paradoja que aparece en el modelo cóncavo de avance de la ciencia. Esto es el que no tiene la forma de un gran continente de conocimiento estrangulando a un lago de ignorancia cada vez más reducido, sino la de una isla de ciencia agrandándose en un océano de misterio. ¿Qué le pasa entonces al perímetro de la ignorancia? Se agranda. En el modelo cóncavo, conforme la ciencia más avanza, paradójicamente, el límite entre lo que podemos explicar y lo que no se hace cada vez más grande. O sea que entre más aprendamos, en vez de quedar menos por aprender, tenemos que aprender más. Y esto es lo que parece estar pasando con la ciencia. Su búsqueda incesante de la última sustancia lo que la llevó es a encontrar más y más vacío. Conforme más se adentra en lo subatómico, surgen más y más partículas desconocidas. A pesar de la arrogancia de Dirac en el siglo XX, al descubrir la materia y energía oscuras, la ciencia del siglo XXI aprendió que solo entiende a menos del 5% del universo. Y ni eso lo entiende bien, pues conforme avanza en su explicación, lo que debe explicar se multiplica, no disminuye. Y esto solo en el universo visible. La física hoy postula que en vez de un solo universo, que puede ser de suyo infinito, pueden existir infinitos universos adicionales, paralelos, y que no solo hay las 3 dimensiones de espacio más tiempo que conocemos desde Einstein, sino que para entender lo físico se requieren hasta 11 dimensiones, que tampoco entendemos del todo. ¿Por qué modelo apuestan ahora? ¿Por el cóncavo o por el convexo? Si te gustan estos temas, te invito a que apoyes, compartas y te suscribas gratis a nuestro canal digital en castellano llano, en la dirección que aparece en pantalla, donde podrás encontrar todas nuestras conferencias. Mientras tanto, amigos remotos, apreciemos nuestra capacidad para aprender lo que aún no sabemos y que hoy ustedes y yo quizá sabemos un poquito más. Hasta la próxima.